Los voy a invitar a hacer algo que realmente no lo hacemos muy seguido, así que si nos visitas por primera vez debes de saber que no siempre es así. Pero el día de hoy quiero comenzar leyendo un texto y los voy a invitar a que se pongan de pie conmigo. ¿Les parece? Y mira, en tiempos antiguos muchas iglesias tenían la tradición de pararse mientras leían la palabra de Dios en un son como de honra, de respeto a la palabra de Dios. Y quería retomar, ¿les parece si nos volvemos medios clásicos el día de hoy? Para no decir viejos, ¿no? Cuando tienes un carro así, no es un viejo, es un carro clásico, ¿verdad? Entonces estamos estrenando algo que hacían antes, pero es un acto simbólico donde simplemente recordamos, híjoles, esta palabra es verdad. Esta palabra tiene el poder de cambiar nuestra vida. Esta palabra, la verdad, puede renovar nuestra mente, puede cambiar nuestro corazón. Y como lo cantábamos, cuando tú clamas el nombre de Cristo, cuando te agarras de la palabra de Dios, cosas suceden. Así que el día de hoy vamos a leer juntos, va a estar en pantalla. Si tú quieres lo puedes leer en voz alta, está muy simple el texto para el día de hoy, pero nos dice lo siguiente. Si gustan a la de 3 lo leemos juntos. 1, 2 y 3 dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, den gracias a Dios siempre, porque esto es lo que Él quiere para ustedes en Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Te damos gracias que podemos vivir lo que tú escribes aquí. No nos mandarías a hacer algo sin ayudarnos, sin darnos la capacidad de cumplirlo. Así que pedimos, Dios, hoy tu palabra sea cumplida en nuestras vidas. Y todos los despiertos dijimos amén. Pues gracias, familia. Pueden tomar su lugar si gustan. No sé tú, yo antes de casarme tuve que ir a consejería prematrimonial. ¿Cuántos solteros dicen ojalá yo estuviera en consejería prematrimonial, verdad? O sea, yo ni novia tengo, pero bueno, no te agüites, llegará tu día. Ahora, dentro de los muchos consejos que nos dieron, nos dijeron: mira, algún día ustedes van a argumentar. Y si tú has estado enamorado, digo, hay esas parejas que la neta no dan asco. Nunca hemos peleado. Ay, sí. Cállate la boca, claro que han peleado. Pero ya tú sabes, en la iglesia hay gente así que no es honesta y bueno, nunca hemos peleado. Y bueno, ahí en la consejería prematrimonial me dijeron, y ahora me toca avisarles, bueno, algún día, parejita perfecta, ¿verdad? Me da envidia. Quizás mi amargura hablando el día de hoy, pero les tengo que decir, algún día van a pelear y cuando llegue ese día yo les voy a retar a que argumenten de la manera correcta. Hay reglas de enfrentamiento, lo llamamos mi esposa y yo, y entre esas reglas de cómo argumentar sanamente, no usamos palabras como siempre y nunca. Por ejemplo, tú nunca sacas la basura. Y yo, sí, en el 98 yo lo saqué una vez, así que falso, como de que nunca. Y cuando dices siempre y nunca es que son palabras muy fuertes. Tú nunca me das la razón, tú nunca me crees. Y es como que pues el otro se va a poner a la defensiva, porque son palabras muy, muy grandes, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo en este texto está violando todas esas reglas porque dice: estén siempre alegres. A ver, voltea al de al lado. ¿Qué onda? ¿Se ve alegre o se ve triste? ¿Cómo está el día de hoy esa persona? Dile, aliviánate, ¿no? Oye, es que está intenso. La Biblia, cuando la lees, si la lees bien, si no te desafían, no la estás leyendo bien. Pero si la lees bien, híjoles, ¿hay alguien aquí que en verdad siempre eres alegre? Es difícil. Pero aquí nos está diciendo: estén siempre alegres. Ahora voy a hacer 2 observaciones aquí. Uno, yo creo con todo mi corazón, si la palabra de Dios lo dice, hay manera de ver la palabra de Dios cumplido en nuestra vida. Dios no nos exigiría algo, no nos pediría algo que su Espíritu Santo no nos ayudaría a cumplir en nuestra vida. Entonces, aunque mi mente carnal, mi razonamiento humano dice: como siempre alegres, todos tenemos malos días. Recién nuestros vecinos, que los amamos mucho, se murió un perrito que tenían y la familia estaba deshecha. Y yo leo este versículo y digo: como siempre alegres. Voy a diferenciar entre alegría, como que yo creo que la palabra más precisa sería gozo. Gozo es diferente que felicidad.
Tú puedes decidir en tu corazón tener gozo aún pasando circunstancias difíciles. El apóstol Pablo en algún momento en Filipenses escribió desde la cárcel acerca del gozo. Bajo circunstancias adversas decidió tener gozo. Y tú puedes, yo creo, decidir en tu corazón elegir gozo. Tú puedes elegir gozo en medio de enfermedad. Puedes elegir gozo en medio de tus deudas. Puedes elegir gozo en medio de dificultades. No están peleándolas, no están en conflicto. Tú puedes estar pasándola difícil, sí, pero en mi corazón guardo algo de gozo porque sé que la palabra final la tiene Dios y mi confianza está en Él. Y aunque estoy triste, me agarro de su palabra y elijo confiar en Él porque Él es digno de mi confianza. Y cuando tú empiezas a confesar y creer la palabra, tu perspectiva cambia. Y el apóstol Pablo igual está usando las palabras siempre alegres. Digo, wow, yo ya estoy descalificado. Y luego dice, nunca dejen de orar. ¿Cómo hacemos eso? ¿A quién le gusta la pizza? ¿Hay alguien? ¿Cómo yo como una pizza y no dejo de orar? Esta es mi mente, perdóname, así funciona. Pero ¿cómo uno cumple esto en la vida práctica? Porque si está en la Biblia debe de haber una manera. Pero ¿cómo de veras nunca dejar de orar? Mientras lo oraba, no sé si es la mejor ilustración, pero ¿alguna vez se te ha ido el wifi de la casa? En mi casa se ha estado yendo y viniendo en estos días de tormentas y lluvia y tenemos un tema donde los ratoncitos se meten a los ductos, donde llega la fibra óptica y se comen el cable para dejarnos sin wifi. Ahora, yo quiero pensar que no soy tan adicto a la tecnología, pero cuando me quedo sin wifi me doy cuenta que sí soy medio adicto. ¿A alguien le choca que se le vaya la señal de internet? Y luego dices, bueno, me pasó esto ayer, se fue el wifi y dije, bueno, ya, con datos celulares. Pero a causa de la tormenta, por lo menos donde vivo, hubo un apagón y tampoco había señal de teléfono y me quedé como cavernícola, desconectado y aislado. Pasé como 3 minutos sin saber qué estaba aconteciendo en el mundo alrededor y me agüitó y me frustró porque estoy acostumbrado a siempre estar conectado. Cuando la palabra de Dios dice, nunca dejen de orar, quizá yo lo empiezo a entender así. Nunca te desconectes. Porque fíjate, el orar cuando yo era chiquito me dijeron es como hablar con Dios. No sé si yo estuviera teniendo una conversación con don Roberto que está aquí. No es monólogo, no siempre hablo yo. A veces callo la boca y escucho. Y a veces estamos conversando y no sé, me ha pasado con mi esposa, el pastor Jerry que está atrás y de repente ellos dicen algo profundo o algo picoso. Y la conversación continúa, pero hay un momento de silencio mientras yo estoy pensando cómo voy a responder a eso, ¿no? Y aunque en momentos hay silencios, aunque en momentos yo hablo, aunque en momentos yo escucho, la conversación continúa. Y cuando nos desafía la palabra de Dios, nunca dejen de orar. Me reta a mí a nunca perder esa conexión, ese como que el estar atento en mi corazón a que Dios me podría soltar alguna palabra y el estar en constante, no sé, a lo largo del día, constante conversación, constante comunión con Él. Y bueno, al final dice, den gracias a Dios siempre, aún en los días difíciles. Dios sigue siendo bueno, ¿lo sabías? Están los salmos, den gracias a Dios porque su amor continúa para siempre. Y cuando estoy pasándola mal, su amor continúa para siempre. Y cuando hay retrasos en mis planes, su amor continúa para siempre. Y cuando es un domingo caluroso y dices, ¿cuándo van a meter clima a este lugar? Su amor continúa para siempre. Siempre hay algo por lo cual podemos dar gracias a Dios. Ahora este mensaje, híjoles, intento yo desmenuzar esas 3 ideas, nos tardamos la vida. Así que hoy nos vamos a enfocar principalmente en uno. Pero solo cierro el texto, dice, porque esto es lo que Él quiere para ustedes en Cristo Jesús. Sabes, a veces nos complicamos mucho la vida. Estoy hablando con algunos estudiantes que se acerca junio, julio, cuando se gradúan algunos de la prepa. Están estresados de pensar qué carrera voy a estudiar, a qué universidad voy a entrar, cómo discierno la voluntad de Dios. Y yo les digo, no te compliques demasiado. ¿Quieren saber la voluntad de Dios para sus vidas?
La voluntad de Dios es que estés alegre siempre, que no dejes de orar y que constantemente des gracias a Dios. Y eso lo puedes hacer en la UAP, en el TEC o en casa, ¿no? O sea, no importa. ¿Qué quiere Dios para ti? ¿Me casaré con tal persona o tal persona? No estoy seguro, pero yo sí sé lo que Dios quiere para ti es que estés alegre siempre, que no dejes de orar y que des gracias a Dios siempre. Oye, Paz, ¿cómo elijo si trabajar en tal empresa o tal empresa? Mira, Dios te puede explicar eso, pero quiero que tú sepas que punto y aparte de donde termines trabajando, el deseo de Dios para tu vida es que estés alegre, que nunca dejes de orar y que constantemente des gracias a Dios. Ahora me voy a agarrar de este texto. Nunca dejen de orar. ¿Hay alguien que siente que cumple con esto? Si ese eres tú, pásale, explícanos cómo le haces, ¿verdad? Ay, ya había alguien levantando la mano, perdóname. Yo supuse que todos eran tan carnales como yo. Ok, yo estoy aprendiendo a hacer esto. Si tú quieres, puedes ir conmigo a Génesis capítulo 3. Te lo quiero leer en dos versiones de la Biblia porque nos da un vistazo. ¿A alguien le gusta el chisme? No sé, yo cuando llego al cielo tengo muchas preguntas, ¿no? Dios, ¿qué rollo con los dinosaurios, no? O sea, ¿cómo fue eso? Y yo tengo muchas preguntas, pero me encanta cuando la Biblia como que nos satisface una parte de esa curiosidad y nos suelta como que la sopa, el chisme de cómo eran las cosas antes del pecado, antes de mucho que ha sucedido. Y en Génesis 3 nos topamos con, no sé, un pequeño vistazo de cómo era la relación del ser humano con Dios antes de que invadiera el mundo el pecado, antes de que la regaran Adán y Eva, y aunque de hecho la acaban de regar, pero estamos viendo como que el remanente, ¿cómo era? Un vistazo, oye, ¿cómo habrá sido? Dije, pobre Adán, ese sí no tuvo niñez. ¿Te imaginas? Es que lo crearon, entiendo yo, ya grande. No sé, ¿cómo habrá sido eso? ¿Y qué habrá hecho Adán? O sea, todo el día, ¿qué haces entre puro animal y un huerto y mucha comida? No sé, pero la Biblia nos da un vistazo. Dice en Génesis 3:8, esta es la Nueva Traducción Viviente, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. ¿Tú ubicas ese momento? Los fotógrafos en inglés tienen el término golden hour. Es el momento en el que el sol está bajando, pero no está oscuro. Y te arroja una luz perfecta donde no sé, es de los mejores momentos para capturar una imagen. Normalmente al bajar el sol la temperatura baja, muchas veces sopla una brisa fresca y no sé si lo has logrado hacer, salir a caminar en un lugar bonito, un lugar verde, pararte en la sombra con los rayos del sol, todo se ve hermoso y te pega una brisa fresca. Haz de cuenta en ese momento, dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Te lo voy a leer ahora en la Reina Valera 60, o sea, la versión clásica, no vieja, clásica. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora, ayúdame con tu imaginación. Va a ser imperfecto, pero vamos a intentar absorber esto. Haz de cuenta que ellos están en un huerto en ese momento y audiblemente, o sea, no con su corazoncito, no siento de Dios, audiblemente escuchan, no sé si era así como un gigante, ¿verdad? Pero solo es por dramatizar un poco, escuchan las pisadas de alguien que viene caminando y entienden, este es Dios. ¿Cómo reconocen sus pisadas? Nos da la impresión porque no es la primera vez. De hecho, cuando Él les habla, ellos no se sorprenden. Si Dios te hablara en una voz audible hoy, te aseguro que te vas a querer hacer pipí, ¿no? O sea, no sé. Si Dios me hablara hoy en voz audible, porque la verdad, nunca he escuchado la voz audible de Dios. Creo que es posible, solo no me ha tocado. Pero Adán y Eva no se sorprenden y Él dice, ¿dónde están? Y ellos le responden. Y luego empieza una conversación y están hablando con Dios como si fuera cosa común. Porque de hecho creo que era un asunto común entre ellos. Yo quiero que tú sepas que tú fuiste creado para conocer a Dios. Dios creó al ser humano
para tener comunión con ellos, para tener comunidad con ellos. Y lo hemos dicho antes, pero la Biblia nos da la ilustración del matrimonio. Porque yo tengo hijos, porque yo me casé con una norteña buena onda, picosa, divertida, mucho más buena gente que yo. Y la verdad nos la pasamos requete bien sin hijos. Y todos los que no tienen hijos dirán, bueno, ya no voy a tener hijos. Espera, aguanta. Oye, tuvimos algunos años casados y de novios sin que llegaran los hijos, y la verdad nos la pasamos requete bien. Salimos a comer, viajamos, trabajamos, compartimos sueños, pero llega un momento donde entran esas ganas de, la verdad, esto está tan bueno, me encantaría tener con quien compartirlo. Y la verdad, en parte por eso llegan los hijos, por el amor que hay entre un hombre y una mujer. Y es tan abundante ese amor que el resultado es, llegan más personas con quienes compartir la vida increíble que estamos disfrutando. Esto es en un plan idóneo, ¿verdad? Pero era como que el diseño, el modelo que Dios nos dejó. Y honestamente algo así, ¿no? Vemos, Dios, la verdad, estaba completo en sí antes de que tú y yo llegáramos. Pero Dios tenía tanto amor. Y no sé, una creación tan increíble, tan bella que compartir, que Él quiso tener con quien compartir eso, y por eso llegaste tú y por eso estoy aquí yo. Dios quiso tener con quien compartir su amor, quiso tener con quien compartir la creación, quiso tener con quien compartir chistes y bromas y historias y con quien conversar. Entonces Él crea al primer hombre y la primera mujer, y como un buen papá Él tiene la costumbre, hasta digo, los papás salen a trabajar, ¿no? En el día la mayoría de los papás trabajamos. Papá, si no trabajas, búscame al final, yo te ministro, ¿verdad? Pero bueno, los papás salen a trabajar y en la tarde regresan. Y así, fíjate, hasta el padre espiritual, no sé en qué está ocupado, pero regresa en la tarde como tú y yo con nuestros hijos para conversar y para pasar un tiempo con ellos. Y tú conoces la historia, ¿no? Adán y Eva dudan de Dios, dudan si pueden confiar en su palabra, porque Dios les dijo, no coman de ese fruto, porque el día que coman de eso van a morir. Y les advirtió Dios, se ve atractivo, pero les va a hacer daño. Llega la serpiente y dijo, nah, Dios sabe que si comes de eso vas a ser como Él, y Él no quiere que seas tan inteligente como Él. Y como que les siembra la duda de que quizá Dios no nos está diciendo todo. Quizá nos quiere inocentes e ignorantes. Quizá Dios se está aprovechando de nosotros. La verdad, el diablo no es creador, no es creativo ni siquiera. No tiene ni una trampa nueva. O sea, las mismas jugadas con el que le metió gol a Adán y Eva es la misma que él usa con tu vida. ¿Cómo el diablo busca lastimar tu vida? Al hacerte dudar de la palabra de Dios y del carácter de Dios. Entonces, ellos, en fin, a causa de la duda que tenían con Dios, hacen lo que Él les había dicho que no hicieran. Es como un niño berrinchudo diciéndole a su papá, tú ya no me puedes decir qué hacer, ¿verdad? Yo me puedo comer 14 galletas si yo quiero, ¿no? Lo estoy simplificando quizá de más, pero le dicen a Dios, tú ya no mandas, ahora yo mando aquí, yo sé qué hacer, y tú no me vas a andar bulleando, tú no me vas a andar, no sé, teniendo aquí de inocente, yo sé cómo son las cosas. Y en su rebeldía con Dios se fractura la relación, se fractura la comunión que ellos tenían. Y si continúas leyendo la historia de Génesis, Dios en fin los saca de ese huerto, ese jardín donde antes vivían y donde antes caminaban con Dios. Y seguramente les quebró el corazón a ellos, pero te soy honesto, yo creo que le ha de haber quebrado más el corazón a Dios. Yo estoy criando ahora 4 hijos y tengo 3 niñas, y papás, tú sabes que cuando tienes que llamar la atención a una de las niñas y tiene de ahí por 6 años, toda linda, inocente, y te mira con cara así de ángel, y tú como, oh, no, pero la tengo que corregir. Pero yo creo que dominan esa mirada para derretir el corazón de papá, para que no les des la consecuencia, y como que hay una lucha de corazón, porque a veces pues es difícil enfrentar a nuestros niños. Es difícil corregirlos, aunque sé que lo necesitan, pero nos duele a nosotros verlos a ellos sufrir a veces. Y solo para que no tengas mal concepto de Dios, aun cuando Él los separa, es por su propio bien. Pero mira lo increíble que es Jesús, que Él no se conforma
con dejarlo así, con la relación rota. Porque de ahí en adelante no vemos que se paseaban Adán y Eva con Dios y ya es la excepción el ser humano que tiene comunión con Dios. La mayoría están distanciados. Pero de tal manera amó Dios al mundo que por eso ha enviado a su Hijo unigénito, para que el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. El Padre nos amó tanto que Él con Jesús, o sea, mediante Jesús, hace un plan para ayudar a sus hijos a volver a casa y recuperar esa comunión que ellos tenían. Uno de los muchos títulos que Jesús tiene en la Biblia lo llama la Biblia el último Adán. Y da la historia de que la historia, nos da la impresión que la historia comienza con Adán fallando, pero Jesús representando el hombre perfecto, Jesús parándose en el lugar de Adán, vino a restaurar a favor del ser humano lo que se había perdido y era el último. O sea, su palabra es final, sus logros culminan y, o sea, Él cuando Él dice consumado está, ya, no hay más que hacer. Él es Jesús, Él es nuestro Salvador, Él es el último. Si van a aplaudir pueden hacerlo con ganas, ¿verdad? Pero me emociona lo bueno que es nuestro Dios. Entonces Jesús viene, sí, a buscar lo que se había perdido, sí, a morir por nuestras rebeliones. Estábamos en una clase con un teólogo más picudo que yo. Creo que el hombre tiene 3 doctorados y le estaban haciendo preguntas complicadas. De esas de qué pasó con los dinosaurios y cosas de ese estilo. Y entre muchas preguntas le dicen, si Dios es bueno, ¿a poco un Dios bueno enviaría gente buena al infierno solo porque no creen en Jesús? Y puedes escuchar ahí un silencio en el cuarto, ¿no? A ver cómo va a responder. Y me encantó, respondió, dice, es que la pregunta está mal hecha. Están suponiendo que hay personas buenas. Pero la Biblia dice que no hay humanos buenos, que todos hemos pecado, todos hemos mentido, todos hemos lastimado a otros, todos hemos sido egoístas. Por eso necesitamos un Salvador, por eso vino Jesús. Y Jesús vino para restaurar esa comunión y a su vez Él representa una vida bien vivida, una vida perfecta. Él es nuestro maestro, nuestro capitán y nuestro afán es ser como Él. Y me encanta cómo Jesús en su vida valoraba la oración. Jesús modelaba esta idea de estar en comunión constante con Dios, de orar siempre, de no perder la conexión. Fíjate, en Marcos 1, verso 35 dice, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. No es la única vez que la Biblia nos menciona algo así. Nos da la impresión que era un asunto común que hacía Jesús. Adán llegaba en la tarde con Dios o Dios llegaba con Adán en la tarde, pero Jesús tenía no puedo esperar a la tarde, ¿no? O sea, desde el desayuno yo quiero hablar con mi Padre, yo necesito conectarme con Él, yo necesito hablar con Él, yo necesito un consejo para el día. Entonces Jesús tenía la costumbre antes de ir a ministrar, antes de ir a trabajar, de agarrarse de Dios, de hablar con Dios y de comunión con Él. Yo te quiero decir, tú y yo necesitamos eso. Si no tenemos una palabra de Dios en la mañana, estamos saliendo sin arma para las batallas del día. Tú y yo necesitamos una palabra de Dios constantemente. Nos dice Lucas 5, verso 16, Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Puedo recordar hasta momentos en la Biblia donde le está yendo tan bien a Jesús, está haciendo milagros, hay gente esperándolo y quieren que Él les predique. Y los discípulos así, ¿de dónde está Jesús? ¿No? Dije, ¿qué hubiera pasado hoy si no me aparezco? Digo, estoy viendo en la multitud, gracias a Dios, ahí está Jerry, está mi esposa, están otros que podrían predicar, ¿verdad? No soy la última coca en el desierto, yo lo sé. Pero supongamos que no llegara ni un pastor y no hay nadie que les predique. Y en domingo aquí están todos reunidos como... Y luego, y así estaban los discípulos, ¿no? Como, ¿dónde está Jesús? Ya es hora de la prédica. Y por fin lo encuentran y Él dice, vámonos a otro lugar. ¿Te imaginas? Los dejó plantados a todos. ¿Y dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Porque era Dios, pero a su vez era 100% hombre. Y en su humanidad Él sabía, yo necesito hablar con mi Padre.
Fíjate, cuando Jesús estaba en angustia, estaba yo pensando en ese momento en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz, que él está de veras angustiado. Dice, estaba sudando como si fueran gotas de sangre a causa de la ansiedad que tenía, sabiendo lo difícil que iba a ser la cruz. Nos describen los profetas y la Biblia misma cómo lo golpearon. Quedó irreconocible. Y él sabe que se va a enfrentar a un sufrimiento mayor quizá al que cualquier ser humano se ha enfrentado, y en su desesperación, ¿qué hace? Necesito hablar con mi Padre. Me llama la atención que Jesús en un huerto oró, y Adán y Eva en un huerto rompieron la comunión. Creo que hay algo simbólico precioso ahí donde Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. Fíjate, cuando Jesús necesitaba un milagro, ¿no? Había gente que quería de comer y no tenían de dónde tomar. ¿Qué hizo él? Oró. Cuando Jesús iba a elegir a su equipo, cuando necesitaba sabiduría para tener a los discípulos correctos, ¿qué hizo? Oró toda la noche. Y a lo largo de la vida de Jesús, lo que vemos en la Biblia es que él tenía el hábito en las mañanas de orar. Y en el día, cuando se presentaba una necesidad, tenía la costumbre de orar. Y cuando tenía que tomar decisiones importantes, tenía la costumbre de orar. Y cuando él estaba en angustia y emocionalmente sintiéndose solo, ¿qué hacía él? Orar. Y fíjate, era tan fuerte esta comunión con Dios que el momento más difícil, creo, para él en la cruz no fue cuando le dieron de latigazos, aunque eso fue sumamente doloroso. Yo he visto hasta en museos cómo recrearon los látigos que usaban los romanos para golpearlo, y ejemplos con pieles y cueros y otras cosas de cómo destrozan. Wow. No fue que le arrancaron la barba, no fue la corona de espinos, no fue quedar desnudo y exhibido, no fue la burla de todos. Pero hay un momento en la cruz cuando él recibe el castigo que nos correspondía. Y en ese momento, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nos da la idea que hay un hombre que constantemente camina con Dios. Y en ese momento es que la Biblia nos enseña que el pecado nos separa de Dios. Cuando él recibe mi pecado, cuando él recibe tu pecado, se rompe la conexión. Y en ese momento él grita con una desesperación como no lo había hecho hasta ese momento. Porque ahora él está separado de la presencia y de la comunión que él tenía antes con Dios. Esto lo desesperó más que el otro que él sufrió. Y yo solo digo, si Jesús dependía de Dios así y requería de la oración de esa manera, ¿cuánto más tú y yo? Yo te quiero decir, jóvenes, si tú quieres ser usado por Dios, date la tarea de orar un poco más, de mantener esa conexión constante. Hombre, mujer, si tú quieres unción de Dios, si tú quieres sabiduría de lo alto, date la tarea de orar un poco más. Date la tarea de mantener esa conversación a lo largo del día. Si tú necesitas sabiduría para tomar buenas decisiones importantes, haz lo que hizo Jesús. Date el tiempo, apártate a un lugar donde no te van a distraer y date la oportunidad de orar un poco más. Si tú necesitas que puertas se abran porque no sabes cómo avanzar y has hecho lo que hay en tus fuerzas, pero aún así no hay resultado, amigo, tienes una herramienta todavía más poderosa que palanca, que dinero, que relaciones. Tienes el poder de la oración, tienes al Dios del universo dispuesto a ayudarte. Y Jesús dijo, a veces no tienen solo porque no están pidiendo. O sea, su Padre bien que les quiere dar, pero ustedes no están hablando con Él. Y su consejo era, pide. El que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que toca, se le abrirá. Y en ese contexto Jesús se refería no a pedir una vez,
y rendirte cuando no lo ves, sino insistentemente, constantemente, a lo largo del día, porque la oración no lo dejas cuando sales de tu closetcito de oración en la mañana. Es una conversación continua donde yo voy a hablar con Dios hasta que Él me responda. Te voy a decir que si te rindes antes de recibir una respuesta, estás dejando inconcluso la conversación. Y te voy a ser honesto, yo he orado y a veces Dios no me responde inmediatamente, para que no te sientas mal. Y es más, a veces yo he orado y me ha dicho no. Oye, aún Jesús dijo: Padre, si hay otra forma, o sea, si podemos rescatar a tus hijos sin que yo vaya a la cruz, si hubiera otra forma. Pero luego Él, con corazón rendido, decía: no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Y lo oró 3 veces y básicamente el Padre le dijo: no hay otra manera, hijo. Aunque tú quieres, pero no hay, esto es el plan. Confía en mí. Me voy a atrever a decir entonces, aún un no de parte de Dios es una respuesta válida. Pero no te detengas. No abandones la conversación solo porque tarda un poco hasta no recibir esa respuesta. Familia, los quiero invitar a que se pongan de pie. Quiero orar por ustedes antes de cerrar. Me voy a ir un poco rápido porque realmente se me acabó el tiempo. Pero yo me preguntaba, ¿por qué no oramos más seguido? Yo creo que a veces honestamente nos falta fe. En mi caso, a veces tengo demasiada prisa. Y pensé también, yo creo que algunos no oran porque no sabemos orar bien. Solo es pedirle a Dios: dame, ¿no? Pero en la Biblia Jesús nos dejó, fíjate, Lucas 11, verso 1, dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Por si no te has dado cuenta, Jesús oraba seguido. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Ahora, estos discípulos eran judíos. A los judíos desde chiquitos les enseñan oraciones que pueden recitar, y no es de que ellos nunca habían orado, ellos crecieron orando. Pero me da la impresión que ellos, aunque crecieron con oraciones memorizadas, en un momento, al estar cerca de Jesús, vieron cómo Él oraba. Y al ver cómo Él oraba, no sé, yo según toco la guitarra, pero he estado cerca de gente que en verdad toca la guitarra. Y yo me comparo y digo: no, yo no sé tocar, ¿verdad? O sea, yo aquí me escondo y que ellos toquen. Algo así me imagino con los discípulos. O sea, si eso es orar, yo no sé orar bien. Y por eso se acercan y le dicen: Jesús, enséñanos a orar así como tú estás orando. No solo palabrería, no solo algo que me memoricé, no solo hablar por hablar, pero yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero esa comunión. Yo quiero esa cercanía con Dios. Y pues Jesús nos dejó un ejemplo en Mateo 6, verso 9. Dice: oren de la siguiente manera. Y me voy a ir rápido, entonces lo voy a parafrasear, pero de antemano nos dijo: busquen el tiempo y lugar correcto. El mejor momento para orar, aunque puedes orar en iglesia, pero el mejor momento, según Jesús, es a solas tú con Dios, donde nadie te ve y donde no buscas impresionar a nadie ni impresionar a Dios. Un lugar donde puedes ser muy honesto y muy vulnerable, y un lugar libre de distracciones. Estando en ese lugar, Jesús dijo, y voy a leer el Padre Nuestro. Ahora, yo entiendo por el contexto en México, la mayoría han escuchado el Padre Nuestro. Te voy a decir que yo lo oro tal cual a veces, lo repito, porque al final son palabras de Jesús. Pero a su vez veo también como un ejemplo, un patrón a seguir en esa oración. Entonces Jesús comenzó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, sea siempre santo tu nombre. Y lo estoy leyendo de la NTV, aunque lo tengo memorizado en la versión clásica para
A veces escuchar lo mismo pero un poco diferente me ayuda a verlo de otra perspectiva. Pero esto es una expresión de adoración. Fíjate, cuando tú empieces a orar, yo te voy a aconsejar, no llegues a pedirle, exigirle, reclamarle. Comienza simplemente, recuerda con quién estás hablando. Y lo que leímos al inicio, estemos siempre agradecidos con Dios. Entonces yo hoy en día mi vida de oración lo comienzo con gratitud. Lo empiezo diciendo gracias a Dios por algo, porque todos los días hay algo por el cual le puedo agradecer. Y aún en el peor día de mi vida, pues de perdis, Dios, gracias porque sigo vivo. Porque fíjate, tengo amigos de mi generación, de prepa, de instituto bíblico, que no están con vida hoy en día. Y digo, por lo menos Dios me has guardado con vida, gracias por eso. Y luego dice que venga tu reino pronto y que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y aquí como Jesús, Él estaba diciendo, Dios, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. O sea, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento como que le rindo mis planes a Dios. Alguien dijo, si le quieres dar risa a Dios, cuéntale tus planes. En esta expresión le estoy diciendo, Dios, confío en ti y que tu plan es mejor. Y si yo ahorita oro algo, pero tú tienes una mejor idea, Padre, mejor hagamos tu idea que la mía. Yo confío en ti. Y luego ahí sí dice, danos hoy el alimento que necesitamos. O sea, pido que Él provea por mis necesidades. Dios sabe que tú necesitas, sabe lo que necesitas aún antes de que tú se lo pidas. Pero le gusta escuchar tu voz, le gusta hablar contigo. Se vale. Y luego dice, y perdónanos nuestros pecados. Sabes, yo todos los días oro esto porque todos los días ofendo a alguien. Todos los días surge el egoísmo. Todos los días soy muy humano y todos los días necesito pedir eso. Y fíjate, todos los días lo recibo por fe. No vivo atado a mi pasado. Recibo de Dios el perdón que Él me extiende mediante la sangre de Jesús y avanzo, libre y ligero. Y luego dice, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Ya entran otras personas en la oración y yo me dedico entonces a orar por otros también. Y por último, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Oramos por protección, oramos por romper las obras del enemigo, oramos por la batalla espiritual que enfrentamos cada día, oramos por permanecer firmes y no acceder. En casa, si tú quieres, a veces yo abro mi Biblia y tengo esta oración y fíjate, a veces voy a los salmos. Los salmos sí sabe orar ese David. O a veces voy al libro de Daniel. Daniel sabía orar. O a veces abro el libro de Isaías, Jeremías. Jeremías sabe orar. Y yo hago como que trampa, no sé si es trampa. Más bien no es trampa, esto es un examen de libro abierto. Cuando tú oras, yo me agarro de las oraciones de personas más avanzadas que yo y lo uso como guía para yo aprender a orar. Porque así aprendí la guitarra. Me pegué con alguien que sabía tocar mejor que yo y él me enseñó los acordes y los tonos y las pisadas y cómo afinarlo. Y al seguir yo ese ejemplo, al final yo pude componer canciones propias y oraciones propias. Pero me ayudó mucho tener un modelo y espero que te ayude a ti. Entonces, familia, cerramos el día de hoy. ¿Quieres hablar con Dios? Más fácil de lo que tú crees. Vamos a hablar con Dios juntos. Padre, en esta mañana, mira, si tú tienes una necesidad, algún asunto pendiente, empieza a hablar con Dios. A eso venimos aquí. Padre, en esta mañana, con los minutos que nos quedan, te damos hoy las gracias porque tú ya estás aquí entre nosotros, tu presencia ya está aquí. Tú escuchas cada hijo, tú escuchas cada corazón. Aún el que está tan entristecido que no tiene ni palabras, tú ves ese corazón y te damos gracias por ser un buen Padre.
Hoy te pedimos que venga tu reino, que venga tu voluntad a nuestras vidas. Y si tú crees esto con confianza, díselo a Dios: te rindo mis planes, te rindo mis deseos. Yo quiero que tu voluntad, tus planes sean cumplidos en mi vida. Dios, tú sabes mejor que nosotros y pedimos que nos guíes. Ayúdanos a entender cuál es tu plan y cooperar contigo, pero tu manera es mejor. Lo creemos y lo queremos. Venga tu reino a este lugar. Padre, pedimos que hoy nos des nuestro pan de cada día. Danos una palabra de ti. Dios, al que tiene necesidad en su familia, dale sabiduría. Tu palabra dice, si necesitamos sabiduría, lo podemos pedir. Dios, al que necesita provisión, tú eres nuestro proveedor. Al que necesita sanidad, tú eres nuestro sanador. Y hoy, Dios, yo te pido, tú conoces la necesidad de cada persona en esta iglesia. Dios, atiende, ayuda, auxilia, acércate a ellos, que puedan sentir tu abrazo y saber que no están solos. Espíritu Santo, pedimos tu ministerio como consolador, como ese amigo cercano. Padre, a la vez te pedimos perdón por tantas veces llevarte la contraria, tantas veces hacer nuestros berrinches, tantas veces hablar mal de otros y lastimar a otros. Y si tú tienes algo, hasta en voz muy bajita, ¿verdad? Para que nadie se entere, esto es entre tú y Dios, simplemente confiésalo. Si estás viendo cosas que no debes de estar viendo, lo puedes confesar hoy. Si estás robando en tu lugar de trabajo, puedes confesar hoy. Si has sido gruñón y gacho con tu esposo, tu esposa o algún asunto en familia, puedes hoy hablar con Dios. Él está escuchando y Él no es un mal padre. Él, cuando su hijo le pide ayuda, es un padre que quiere auxiliar a sus hijos. Pedimos perdón porque queremos recibir perdón, porque queremos ser libres, porque queremos que Él sane, porque queremos que Él entre a nuestra vida. Así que Dios, hoy reconocemos, te necesitamos. Y te pedimos perdón aún por la falta de oración que ha habido en nuestra vida. Hoy queremos, y si tú crees esto, hoy Dios, queremos comprometernos a hablar contigo más seguido. Padre, pedimos que nos protejas al salir de esta reunión, de este lugar. Entendemos que hay un enemigo, que hay luchas, pero Dios, queremos vivir de una manera que te honra. Queremos ser luz y queremos ser sal y queremos, la verdad, que tú te muevas en nuestra generación y que esta ciudad, Puebla, sea ganada para Cristo, Dios. Entonces te pedimos la valentía para enfrentar lo que hay que enfrentar. No pedimos que quites las batallas, pero danos agallas, danos fe, danos sabiduría para derrumbar, para extender tu reino. Pedimos que tú uses nuestras vidas. Y Dios, cerramos pidiendo que tú seas glorificado. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Pedimos que nuestras vidas sean para glorificarte a ti. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Y familia, ¿cómo no me ayudas soltando un fuerte aplauso a Dios? Hola, soy Josh McNally, pastor de la Iglesia Naciones. Espero que este contenido haya sido útil y de bendición para tu vida. Si así lo fue, yo te quiero invitar. Suscríbete a nuestro canal, déjanos un buen comentario, dale like. Esto ayuda a que el mensaje llegue más lejos y queremos que personas nuevas se enteren de esto. Si tú quieres conocer más acerca de la Iglesia Naciones, de la misión que Dios nos ha dado, puedes ir a los links de abajo para enterarte de todo lo que estamos haciendo. Y mira, ánimo, sigue conectado, creemos que aún Dios tiene más para ti.